¿Qué sucede cuando lo que el mundo etiqueta como una simple fantasía literaria comienza a moldear silenciosamente los cimientos espirituales de una generación entera que ha crecido bajo su sombra mediática? Muchos consideran que la saga de Harry Potter es apenas una herramienta de entretenimiento o un puente para fomentar la lectura en los jóvenes, pero desde una perspectiva de apologética cristiana profunda, nos enfrentamos a un sistema de creencias que opera bajo la superficie de la narrativa heroica. Lo que parece ser un relato de valentía y amistad es, en realidad, un vehículo para introducir conceptos de autonomía espiritual y una forma de gnosticismo moderno donde el conocimiento prohibido se convierte en el único camino hacia la salvación personal. La advertencia es clara y urgente, porque no estamos ante un simple cuento de hadas, donde el bien triunfa sobre el mal por una cuestión de moralidad absoluta, sino ante una obra que redefine la naturaleza misma de lo sagrado, desplazando la soberanía de Dios para colocar en su centro el poder del individuo y la manipulación de fuerzas que la Biblia describe explícitamente como. Hoy vamos a sumergirnos en un análisis que la mayoría de los críticos de la cultura pop prefieren ignorar por miedo a ser etiquetados como intolerantes o fuera de época. Pero nuestra lealtad no es con la tendencia del momento, sino con la verdad revelada en las Escrituras que nos ordena discernir los tiempos. Vamos a revelar qué es lo que realmente está oculto a plena vista en los pasillos de Hogwarts, analizando cómo el simbolismo de la magia no es solo un recurso literario, sino una invitación a una cosmovisión donde el ser humano busca trascender su condición finita mediante prácticas que Dios ha demarcado como fronteras espirituales infranqueables. La promesa para este encuentro es que, al finalizar estos 24 minutos de análisis técnico y teológico, tendrás las herramientas necesarias para identificar los mensajes subliminares que han sido insertados en la cultura geek, permitiéndote proteger tu mente y la de tu familia de una seducción estética que a menudo disfraza la desobediencia espiritual con colores de heroísmo y sacrificio secular. Bienvenidos a un espacio de reflexión profunda, donde no nos conformamos con la superficie de las imágenes vibrantes y las bandas sonoras cautivadoras, sino que desmantelamos la arquitectura de pensamiento que sostiene este universo cinematográfico y literario. El fenómeno de Harry Potter no es un evento aislado en la historia del entretenimiento, sino que representa el clímax de un proceso de secularización de lo sobrenatural, donde lo divino es sustituido por lo oculto y lo sagrado por lo místico personal. Es vital entender que el simbolismo no es neutral y que cada vez que un joven espectador consume estas imágenes, está recibiendo una formación sobre cómo funciona el universo, quién tiene el poder y cómo se obtiene la victoria sobre la muerte. A lo largo de este video, desglosaremos 3 puntos críticos que confrontan directamente la fe cristiana: la fuente de la autoridad espiritual, la naturaleza del sacrificio sin redentor y la seducción de las artes oscuras como una forma de empoderamiento humano. Te invito a mantener una postura de alerta espiritual y apertura intelectual, porque lo que estamos a punto de exponer no es una crítica destructiva sin fundamento, sino una defensa razonada de la fe frente a uno de los mitos modernos más poderosos de nuestra era contemporánea. Prepárate para descubrir cómo la simbología de las varitas, los hechizos y las jerarquías mágicas resuena con tradiciones que la Biblia ha advertido desde hace milenios, y cómo el lenguaje visual de esta saga puede actuar como un catalizador para una espiritualidad sin Cristo que, bajo la apariencia de luz, conduce a un laberinto de confusión y relativismo moral donde el hombre se convierte en su propio Dios. Para comprender la raíz del conflicto espiritual en Harry Potter, debemos detenernos a observar la escena icónica en la que el joven protagonista descubre que es un mago y se le introduce al concepto de que el poder no es algo que se recibe por gracia o se somete a una voluntad superior, sino que es una capacidad intrínseca, una herencia de sangre que lo separa del resto de la humanidad.
En el mundo de Hogwarts, la magia no se presenta como una fuerza externa bajo el juicio de un creador, sino como una herramienta de dominio personal que el individuo debe aprender a controlar para moldear la realidad a su antojo. Este es el primer punto crítico de nuestro análisis, la normalización de la práctica mágica como una forma de autosuficiencia humana que ignora completamente la distinción bíblica entre lo que pertenece al hombre y lo que pertenece exclusivamente al ámbito de Dios. Al presentar hechizos que parecen inofensivos o incluso beneficiosos, como el famoso expecto patronum que utiliza la felicidad del usuario para repeler la oscuridad, la narrativa introduce una premisa peligrosa donde la solución al mal se encuentra dentro del propio ser y no en la intervención de un redentor externo. Este simbolismo de la varita como una extensión de la voluntad del mago es una representación perfecta del deseo humano de control total, eliminando la necesidad de la oración, la dependencia y la sumisión a los decretos divinos para sustituirlos por fórmulas verbales y gestos rituales que obligan a la naturaleza a obedecer. Inmediatamente, este concepto entra en un choque frontal y violento con la cosmovisión bíblica y la soberanía absoluta de nuestro Dios, ya que la Escritura es tajante al condenar cualquier intento humano de acceder al poder espiritual fuera de los canales establecidos por el Creador. En el libro de Deuteronomio 18, versículos 10 al 12, se nos da una advertencia que resuena con una autoridad ineludible a través de los siglos, donde se prohíbe explícitamente que alguien sea hallado entre el pueblo de Dios que practique la adivinación, la agorería, el sortilegio, la hechicería o el encantamiento, calificando estas acciones no como simples errores de juicio, sino como abominaciones ante los ojos del Señor. El problema teológico aquí no es solo la estética de la magia, sino la esencia de la rebelión que representa el querer conocer lo que Dios ha ocultado o manipular lo que Dios ha decretado. Mientras que en Harry Potter se nos enseña que el conocimiento de las artes mágicas es un signo de privilegio y sabiduría, la Biblia nos enseña que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y que cualquier búsqueda de poder que eluda la santidad y la obediencia es, en última instancia, una forma de idolatría del yo. Al sumergirnos en esta narrativa, el espectador es sutilmente condicionado a ver la magia como algo neutral, dependiendo únicamente de la intención del corazón del usuario, lo cual es una de las mentiras más antiguas de la serpiente en el Edén. La Biblia desmantela esta noción al recordarnos que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas y que no podemos confiar en nuestra propia brújula moral para jugar con fuerzas espirituales que nos sobrepasan. El peligro de este simbolismo oculto radica en que borra la frontera entre lo sagrado y lo profano, invitando a las nuevas generaciones a coquetear con conceptos de esoterismo bajo la fachada de un juego infantil. Estamos ante un sistema que glorifica la autosuficiencia espiritual, donde el mago se convierte en el arquitecto de su propio destino y en el juez de su propia moralidad, desafiando el señorío de Cristo sobre la creación y sobre la vida del hombre. Es fundamental que como cristianos entendamos que no existe tal cosa como la magia blanca en el sentido bíblico, porque toda fuente de poder sobrenatural que no provenga del Espíritu Santo y no glorifique a Jesucristo es, por definición, una usurpación de la gloria divina que busca establecer un reino alternativo basado en el orgullo y la autonomía del ser humano frente a su Hacedor. Al avanzar en la trama de la saga, llegamos a un punto de inflexión simbólica que muchos han intentado cristianizar erróneamente. El concepto del sacrificio por amor y la supuesta victoria sobre la muerte. En una escena fundamental de las Reliquias de la Muerte, observamos a Harry Potter entregándose voluntariamente para salvar a sus amigos, un acto que la narrativa presenta como la magia más antigua y poderosa de todas. Sin embargo, si analizamos esto con una lupa teológica sutil, descubriremos que este sacrificio no está fundamentado en la propiciación por el pecado ante un Dios santo, sino en una fuerza mística impersonal y puramente humana.
Aquí radica el segundo punto de análisis, la construcción de un sistema de redención sin necesidad de un redentor divino. En Harry Potter, la muerte no es el salario del pecado como dicta la Escritura, sino simplemente la siguiente gran aventura, una visión que suaviza la gravedad de la caída del hombre y la urgencia de la salvación en Cristo. Al presentar a Harry como una figura cuasi mesiánica, la obra realiza una sustitución peligrosa, donde el espectador es llevado a admirar la capacidad del hombre para redimirse a sí mismo a través de sus propios sentimientos y actos de valor, desplazando la exclusividad del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Este enfoque de salvación por mérito propio, o por el poder inherente del amor humano, confronta de manera directa y radical el concepto bíblico de la depravación del hombre y la soberanía de Dios en la salvación. La Biblia nos enseña en Romanos 5 y 8 que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, el sacrificio que realmente tiene valor es aquel que viene de Dios hacia el hombre, y no un poder que el hombre pueda generar desde su propia naturaleza caída. Mientras que la saga nos dice que el amor es una magia antigua que cualquiera puede invocar si es lo suficientemente noble, las Escrituras nos revelan que el amor verdadero es un atributo de Dios y que nadie puede ser salvo fuera de la fe en Jesucristo. El peligro de este simbolismo oculto es la creación de un evangelio alternativo donde la espiritualidad se vuelve antropocéntrica. Aquí, el hombre no necesita arrepentirse de su rebelión contra el Creador, solo necesita ser bueno según los estándares de su propio bando. Esta es la esencia del humanismo secular disfrazado de fantasía. La idea de que podemos vencer la oscuridad y la muerte utilizando nuestras propias reservas morales sin rendir cuentas a un juez supremo. Además, debemos analizar el símbolo de la victoria sobre la muerte que representan las reliquias de la muerte, la capa de invisibilidad, la piedra de la resurrección y la varita de saúco. Estos objetos simbolizan el deseo pecaminoso del hombre de burlar las leyes divinas de la mortalidad y la justicia. El que posee estos objetos es llamado el Señor de la Muerte, un título que dentro de la apologética cristiana es una blasfemia implícita, ya que solo uno tiene las llaves de la muerte y del Hades, y ese es el Cristo resucitado. Al normalizar la búsqueda de estos artefactos para obtener poder o para traer de vuelta a los muertos, la obra coquetea con la nigromancia y el espiritismo, prácticas que la Biblia condena firmemente en pasajes como Isaías 8 y 19, donde se nos cuestiona por qué consultaríamos a los muertos por los vivos en lugar de consultar a nuestro Dios. El contraste es absoluto. Mientras Harry busca la aceptación de la muerte como un proceso natural controlado por el conocimiento mágico, el cristiano sabe que la muerte es un enemigo que ha sido vencido únicamente por la resurrección corporal de Jesús y que nuestra esperanza no reside en reliquias o piedras mágicas, sino en la promesa de vida eterna para aquellos que se han arrepentido y han puesto su confianza en el único y verdadero Salvador del mundo. Cuando la cultura pop nos presenta a un héroe que necesita asimilar rasgos de su antagonista para derrotarlo, como la conexión mental y el lenguaje parcial que Harry comparte con Voldemort, está enviando un mensaje subliminal sobre la interdependencia del bien y el mal, sugiriendo que son dos caras de la misma moneda mística. Esta es la filosofía del dualismo pagano, la cual niega la naturaleza de Dios como luz absoluta en quien no hay ninguna tiniebla, según nos revela un Juan 1 y 5. El peligro teológico se intensifica cuando consideramos la fascinación por lo macabro y lo oculto que impregna la atmósfera de la obra, desde la preparación de pociones con ingredientes extraños hasta la consulta de oráculos y la lectura de hojas de té. Lo que la Biblia define en Efesios 5 y 11 como las obras infructuosas de las tinieblas, las cuales debemos reprender. La saga las presenta como asignaturas escolares fascinantes que despiertan la curiosidad y el deseo de exploración en los jóvenes.
Este desplazamiento de los límites morales crea una generación de cristianos que ya no sienten repugnancia por lo oculto, sino una familiaridad peligrosa que los deja vulnerables ante prácticas de la nueva era y otras corrientes esotéricas modernas. La confrontación bíblica aquí es firme. No podemos beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios simultáneamente. Al permitir que esta estética de las tinieblas sea aceptada bajo el disfraz de la ficción, estamos bajando la guardia espiritual y permitiendo que se siembre una semilla de confusión donde el discernimiento entre lo santo y lo profano se vuelve cada vez más borroso y subjetivo, alejándonos del estándar de pureza que Dios exige de su pueblo. Además, debemos confrontar el peligro de la curiosidad espiritual sin límites que la saga incentiva. En Hogwarts, los estudiantes son alentados a explorar bibliotecas con libros que gritan, secciones prohibidas y hechizos de manipulación de la memoria o de la voluntad ajena. Este espíritu de exploración del mundo de los espíritus y las energías es lo que la teología cristiana identifica como el umbral de la apostasía. El apóstol Pablo advierte en 1 Corintios 10 y 20 que no quiere que nos hagamos partícipes con los demonios, subrayando que hay una barrera de protección que Dios ha puesto para nuestra propia preservación. La narrativa de Harry Potter rompe esta barrera al presentar el contacto con fantasmas, el uso de pociones de amor, que no es más que una forma de hechicería para anular el libre albedrío, y la adivinación como simples curiosidades académicas. El conflicto teológico es innegable. No podemos llamar bueno a un sistema educativo que entrena la mente para operar en dimensiones que Dios ha declarado bajo su juicio. Estamos llamados a ser niños en la malicia, pero maduros en el entendimiento, y eso implica reconocer que no todo conocimiento es beneficioso y que la verdadera iluminación no viene de un grimorio o una varita, sino de la palabra viva de Dios que alumbra el camino del creyente sin necesidad de rituales oscuros. Hemos recorrido un camino extenso analizando las capas de simbolismo que sostienen el universo de Harry Potter, y lo que hemos descubierto no es simplemente una serie de coincidencias literarias, sino una arquitectura espiritual que desafía sistemáticamente la cosmovisión cristiana. Al concluir este análisis, debemos hacernos la pregunta más crítica de todas. ¿Por qué es tan difícil para muchos creyentes ver estos peligros a simple vista? La respuesta reside en la estrategia más antigua del enemigo, que es la desensibilización gradual a través de la belleza y la narrativa emocional. Cuando el ocultismo se viste de amistad, cuando la hechicería se disfraza de valentía y cuando la autonomía espiritual se presenta como el camino del héroe, nuestra guardia tiende a bajar porque nos sentimos cautivados por la historia. Sin embargo, como hemos visto, cada elemento de esta saga, desde la fuente del poder hasta la naturaleza de la muerte, actúa como un sustituto secular de las verdades eternas de Dios, invitándonos a aceptar una espiritualidad sin arrepentimiento y una victoria sin el sacrificio real de Cristo en la cruz. La reflexión final de este estudio debe llevarnos a una postura de alerta y consagración personal, entendiendo que el entretenimiento no es un área neutral de nuestras vidas donde podemos suspender nuestras convicciones bíblicas. Estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas, y eso implica tener la valentía de examinar incluso aquello que amamos o que la cultura etiqueta como intocable. No se trata de un simple ataque a una obra de ficción, sino de una defensa de la pureza de nuestra fe frente a la mezcla sincrética de lo sagrado con lo profano. Debemos recordar que la Biblia nos advierte que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz, y gran parte de esa luz hoy en día se emite a través de las pantallas de cine, utilizando la estética de la fantasía para sembrar semillas de rebelión y curiosidad por lo prohibido en el corazón de los más vulnerables. El discernimiento no es un lujo para el cristiano. Es una necesidad de supervivencia espiritual en un mundo que busca desesperadamente respuestas sobrenaturales en los lugares equivocados. Quiero concluir este mensaje con un versículo clave que debe ser la brújula de todo aquel que busca la verdad en tiempos de confusión.
En Efesios 5 y 8:11, la palabra de Dios nos dice con una claridad cortante: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Esta es nuestra gran comisión en la cultura pop: no ser consumidores pasivos, sino agentes de luz que saben distinguir lo que edifica de lo que destruye. Si este análisis ha abierto tus ojos y ha despertado en ti un deseo de buscar una relación más profunda y pura con Jesucristo, alejándote de las sombras del ocultismo moderno, te invito a que te suscribas a este canal y compartas este video con otros que necesitan esta advertencia. No permitas que la magia de este mundo nuble tu visión de la gloria de Dios. Es momento de despertar, de escudriñar todo lo que consumimos y de retener únicamente lo que es bueno, santo y agradable ante los ojos de nuestro Creador. Gracias por acompañarnos en este viaje de discernimiento. Recuerda que la verdad es la única que realmente nos hace libres.